Cordial saludo para todos. Mi nombre es Cristian Borrero. Voy a hacer la presentación de unos conceptos básicos en temas de seguridad informática para el curso Modelos y Estándares de Seguridad Informática como requisito en la especialización de seguridad informática. Los conceptos que se van a desarrollar durante esta presentación son los siguientes: situación de la seguridad de la información en Colombia, componentes de un análisis de riesgo, metodologías de gestión de riesgos, importancia de un sistema de gestión de seguridad de la información en las organizaciones, y por último vamos a hacer un repaso o un resumen de los entes certificadores de la norma ISO 27001. Situación de la seguridad informática en Colombia. Como primera medida debemos definir o dar un breve resumen de lo que es el concepto de seguridad informática, que es la disciplina que se encarga de proteger la integridad y confidencialidad y disponibilidad de la información almacenada en los sistemas de información de la empresa o de las empresas. Esta seguridad informática me dice que yo debo de tener controles, procedimientos y políticas establecidas en la empresa para asegurar la información y garantizar que no sea accedida por personal que no tenga autorización de la misma. En Colombia, el Ministerio de las el MINTIC, que es el Ministerio de las Comunicaciones, es el encargado de gestionar y adoptar las normas que permiten combatir los ataques a los sistemas de información. El MINTIC en todo su actuar pues busca que la seguridad en las empresas y la seguridad de la información pues esté cada vez, o la información que se tiene en las empresas esté cada vez más protegida, que haya unas normas que protejan o que amparen las empresas a las cuales se le vulnera su seguridad de la información. Y a manera de resumen pues nos cuentan que más o menos el 50% de los ataques que ocurren en las empresas son por falta de los controles mínimos que deberían de tener las empresas. Es decir, no se preocupan tanto por implementar controles hasta que ya es tarde y les ha sucedido algún caso de violación a la seguridad, y entonces es cuando toman las medidas necesarias. Una de cada 15 empresas afectadas no cuentan con una política de seguridad, es decir, una guía o una norma que les diga cuáles esos lineamientos básicos que debe montar la empresa para salvaguardar su sistema de información, y 10 de cada 100 no gestionan sus activos de información, no los identifican, no validan qué riesgos tienen esos activos de información que están en la empresa o que utilizan para el desarrollo de sus operaciones, y no validan cuáles son los controles mínimos necesarios que requieren para implementar sobre esos activos de información. En Colombia la seguridad informática pues es un tema que aún está pues como en proceso. Hay algunas normas que amparan la seguridad de la información. El ministerio hace unos esfuerzos con unos entes para regular el tema, pero pues apenas considero que estamos en proceso de desarrollo, pues comparado con otros países que están más adelantados en el tema. Hacen falta implementar pues muchas medidas y sobre todo pues concientizar y crear una cultura para que se puedan obtener mejores resultados. Hay algunas recomendaciones que siempre se dan en todos esos temas de seguridad de la información, y es, como mencionábamos anteriormente, implementar unos controles así sean mínimos, pero implementarlos de manera que podamos garantizar en cierta medida lo más básico para la seguridad de la información en las empresas. Definir la política, que es la guía, lo que establece la dirección de la empresa
como guía como guía a seguir para garantizar y salvaguardar los activos de información y todo el tema de estructura de seguridad de la empresa, establecer roles, definir dentro de la empresa quién debería hacer el control, quién debería verificar, quién debería hacer los monitoreos de que las medidas que se implementen sean seguras y estén funcionando, definir procedimientos que estén muy claros sobre, sobre todas las medidas que se establezcan y seguir una guía de certificación. Así no la empresa no esté buscando una certificación en una guía como tal, debería sí tener un modelo a seguir de manera que pueda validar el paso a paso de qué es lo que tiene que implementar en la empresa y ya cuando tenga todo esto implementado pues pensar en una posible certificación, pero la idea es que tengamos una guía, algo que nos oriente en la implementación de controles, en la validación de riesgos y en la estructura de todo el sistema como tal. Componentes de un análisis de riesgos. Aquí tenemos todo el proceso de gestión de riesgos. Para poder hacer una correcta gestión de riesgos, lo primero que tenemos que hacer es establecer un contexto, luego identificar los riesgos, luego de esto hacer el análisis correspondiente, luego evaluar cada uno de los riesgos que hemos analizado y por último definir un tratamiento de cada uno de esos riesgos. En cuanto al establecimiento del contexto, podemos decir que la organización tiene que articular todos los objetivos estratégicos y definir parámetros de acuerdo a su contexto, a su entorno o a todo el entorno de la empresa, tanto interno como externo, el sector en el que está, cuáles son los riesgos que, que afectan el sector en que se mueve, en fin, generar todo ese conocimiento interno y externo para poder identificar de una manera más clara los riesgos que pueden afectar su operación. La identificación de los riesgos, pues es simplemente definir cuáles son esos riesgos, cuáles son las fuentes que me generan esos riesgos, cuáles son las causas que hacen que esos riesgos se me puedan presentar, que me puedan afectar la empresa, que se puedan materializar y cuáles son cada una de esas consecuencias que, que tiene cada uno de esos riesgos que identificamos. Por último, el siguiente paso sería el análisis del riesgo, que sería todo el desarrollo y comprensión del riesgo. Entonces es establecerlo, definirlo, caracterizarlo, darle una valoración, qué tanto impacto tiene ese riesgo para la empresa, cómo podemos combatirlo. Luego viene la evaluación del riesgo, es evaluar y tratar y priorizarlo. Cuando ya lo tenemos analizado, entonces vamos a tener ya una lista de todos los riesgos que nos pueden afectar y con esa lista ya vamos a poder priorizar cuál de pronto tiene un mayor impacto sobre la empresa en la medida en que se pueda presentar. También otro criterio es la regularidad con que se pueda materializar. Entonces la idea es evaluar el riesgo y tratar de priorizarlo para definir cuáles controles son los más urgentes que se deben implementar y cuáles son los riesgos que se deben atacar como primera medida. Y por último, hacer un tratamiento de riesgo, que es ya establecer toda esa metodología que vamos a seguir implementando en la empresa y que vamos a monitorear para controlar ese riesgo, para establecer uno o los controles que definamos para cada uno de los riesgos. Definir una metodología, responsabilidades, quién va a ser el encargado de establecer esos controles, de medirlos, de monitorearlos y de estar actualizándolos, porque no solo es definir el riesgo y dejarlo allí, es actualizarlo porque el riesgo puede evolucionar, puede cambiar y puede que necesitamos definir otro tipo de controles en la medida en que esto se vaya presentando. Metodologías para la gestión de riesgos. Son muchas las metodologías que hay para todo el tema de definir y de montar toda la estructura de la gestión de riesgo dentro de la empresa. Dependiendo
de cuál es el contexto en que está la empresa, cuál es su objeto social, en qué mercado se mueven, así las empresas escogen cuál es la mejor estructura que se adapta a sus necesidades. Otro factor que prima en esto son los costos de implementar cada modelo que proponen cada una de estas normas o estas metodologías de implementación. La idea es que cada empresa evalúe cuál es la que mejor se adapta a su sistema y pues logre con eso, cuando se implemente, pues apoyar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. La norma ISO 31000 es una norma internacional que dicta parámetros para implementar buenas prácticas en la gestión de riesgo. Recomienda todo el tema que ya vimos anteriormente: la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, comunicación y seguimiento de los riesgos. La ISO 27005 es una norma internacional con recomendaciones y directrices generales para la gestión del riesgo con respecto a la seguridad de la información y sigue por los requerimientos establecidos en la ISO 27001. El MAGERIT es una metodología desarrollada por el Consejo Superior de la Administración Electrónica en España y establece un catálogo de elementos para aplicar la metodología y guías de técnicas a usar en las diferentes fases de la gestión del riesgo. Octave es una metodología reconocida internacionalmente y pues proporciona un conjunto de criterios a partir de los cuales se pueden desarrollar distintas metodologías. Están compuestos por unas fases que son de visión de la organización, visión tecnológica y planificación de medidas y reducción de los riesgos. La NICS 830 tiene reconocimiento internacional y lo que busca esta metodología es asegurar los sistemas de información. Los pasos básicos que nos presenta para la gestión de los riesgos son la caracterización del sistema, identificar las amenazas y vulnerabilidades, hacer un control de análisis, determinar el riesgo, analizar su impacto, determinar el riesgo, hacer unas recomendaciones de control y establecer pues el resultado de la implementación. El CRAN también tiene un reconocimiento a nivel internacional y su desarrollo pues se aplica o consta de la identificación y la valoración de todos los que tiene que ver con activos de información, valoración de amenazas, vulnerabilidades y la selección de los controles o las medidas que deberíamos tomar para contrarrestar esas amenazas y vulnerabilidades. Importancia de un sistema de seguridad de la información en las organizaciones. La seguridad de la información pues consiste en preservar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información como tal. Como sabemos y es claro para todos que la información en una organización es el activo más importante y debe fluir en su interior de una manera adecuada y oportuna, evitando deterioro o filtraciones. ¿Para qué o por qué se debe implementar un sistema de gestión de seguridad? Esto tiene varias ventajas. Una de esas es disminuir el impacto que ocasionan los riesgos cuando se materializan dentro de la empresa. Es decir, me ayuda a estar preparado para cuando un riesgo se me materialice, el impacto no sea tan grande. Preparación para una contingencia me ayuda a definir cuáles son esos activos de información, qué información es la más relevante para nosotros, cómo protegerla y ante una pérdida o una posible interrupción del acceso a esa información, cuál es la contingencia más ideal para que podamos continuar con la operación de la empresa. Mejora la imagen de la empresa, una empresa que tiene controles, que tiene asegurada la información, el acceso, es una empresa que proyecta una imagen muy favorable en el mercado. Aumenta el valor corporativo, va muy ligado con lo anterior. Al tener un sistema implementado, un sistema de gestión de seguridad de la información, pues el valor de la empresa va a crecer, va a haber un aumento de confianza de las partes interesadas
y a su vez pues se va a garantizar un cumplimiento normativo al tener implementados mecanismos que me aseguran que yo como empresa protejo de una manera muy adecuada la información, no solo del interior, sino de todos nuestros clientes, socios, accionistas y demás. Por último, un recuento de algunas de las entidades que son certificadoras de la norma ISO 27000. Está el APRUS, que es un instituto que se encuentra en Barcelona, el IMQ, que es una empresa de origen italiano, se creó desde 1951 y pues se ha esparcido a nivel internacional. AENOR es muy conocida, Asociación Española de Normalización y Certificación, y Bureau Veritas es una de las más conocidas también, es una compañía internacional de servicios de ensayo, inspección y certificación. Todas estas empresas, aparte de la certificación, ellas tienen servicios para asesorar y validar que una empresa pues obviamente esté cumpliendo con todos los requisitos de la norma en este caso de la norma que se quieren o se desee certificar, en este caso la 27001. Esas son las empresas que la certifican, ellas asesoran, validan que se estén cumpliendo los requisitos y por último pues hacen la certificación correspondiente de la empresa y también son las encargadas de hacer las recertificaciones, es decir, la validación de que a través del tiempo esos requisitos, esa primera instancia que se certificó, pues se encuentre eh, validada y se esté mejorando continuamente. Muchas gracias por la atención y espero que la información les sirva. Gracias.